Aleluya, aleluya. Una vez más, vamos, vamos, no pierdan el ambiente. Un minuto más, adoremos a Dios un minuto más. Un minuto más. Yo no sé cuántos necesitan que Dios el día de hoy abra los cielos a favor de ustedes. Yo no sé cuántos necesitan y se animan a decirle: Señor, abre los cielos y mira mi necesidad, mira mi problema, mira la situación en la que me encuentro y lo desesperado o desesperada que estoy. Señor, abre los cielos y muévete, Padre. En una ocasión, Dios me dio una palabra y me mostró por su palabra que cuando le adoramos, los cielos se abren. Amén. Aleluya, gracias Cristo, Santo, gracias Jesús. Gracias Espíritu de Dios. Vamos, 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 tu reino se mueve aquí. vamos, vamos. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre. Díselo, 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 díselo. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Gloria, gloria, Dios, gloria. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Aleluya. La palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Y si tú crees hoy lo que estás declarando por tu boca, hoy verán los cielos abiertos a favor tuyo. Hoy la enfermedad se va si los cielos se abren a favor tuyo. Hoy el problema se va si los cielos se abren a favor tuyo. Hoy la familia viene a los pies de Cristo si los cielos se abren a favor tuyo. Es solamente creer que Él lo abre y Él lo hará. Y así será. Gloria sea a Dios.
Dios mío, glorifícate entre tu pueblo. Muéstrale, Dios mío, que cuando tú abres los cielos se te alaba y se te adora, Padre Santo, milagros y prodigios son, bendito Dios, hechos. Milagros creativos, Dios mío, se hacen. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Para lo que la ciencia ignora y tiene incredulidad, Padre, bendito Dios, tú lo haces en un segundo. Haces crecer un pie, levantas un paralítico, resucitas un muerto, bendito Dios. Quitas la enfermedad, quitas el cáncer, lo que la ciencia nunca ha podido hacer. Tú lo haces cuando los cielos se abren a favor de tu pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana ponemos, Señor, todo lo que hemos hecho en tus manos. Venimos, Padre, más que a recibir, a darte adoración. Venimos a glorificarte, Señor. Padre, mira, lo material es secundario, Señor. Yo siempre te digo, no quiero nada, te quiero a ti. No quiero casa, no quiero carro, no me importa nada material. Yo te quiero a ti, a ti sí me quiero. Tú sí me interesas, tú eres el salvador de mi alma. Cuando pienso en tu gracia y todo lo que me has perdonado, no merezco nada, Señor. Esa gracia que nunca se te olvide, esa gracia redentora, esa gracia que te escogió y que te perdonó y no le importó lo que hiciste o lo que quizás has hecho en estos tiempos. Esa gracia, cuando la experimentas, llegas a conocer a Dios verdadero. Esa gracia que te perdona y que cuando le fallamos, Él sigue ahí y te dice: aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía. Señor, revélate a tu pueblo para que te conozca y pase más tiempo contigo, piense más en ti y anhele más las cosas tuyas, las cosas espirituales, que las cosas terrenales que pasan y perecen, Señor. Bendito Dios, hoy me quito yo y te pido que seas tú hablando a través de mi boca. Háblale a tu pueblo, glorifícalo. Padre, trae palabra de ciencia, palabra de sabiduría, Dios mío, y que no haya ni un corazón incrédulo, ni que el enemigo, Dios mío, quiera parar tu palabra, sino, Padre, que caiga en buena tierra y dé fruto al 60, al 30, al 60 y al 100, Señor. Y que tu palabra sea rema, y que todo este pueblo que vino y dispuso su corazón para adorarte, hoy se vaya lleno de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y espero que todos hayan pasado una feliz y bella Navidad, ¿verdad? Amén. A todos sus seres queridos, si los tienen. Y si no, pues también que Dios les haya dado esa paz, ¿verdad? En sus corazones. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, varón. Gracias a todo el grupo Emanuel. Y antes que nada quiero darle gracias a Dios y al pastor por darme el privilegio de estar una vez más aquí, por la confianza que Él nos tiene. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos saben que un pastor es el que más trabaja? Es el que más cargo tiene. Yo vi una foto y me hizo reflexionar, porque el que va en este camino entiende la verdad y entiende los sufrimientos por los que pasa un ministro de Dios o un pastor, un apóstol, un profeta. Porque conforme el tiempo va pasando, vas entendiendo que aun cuando tú tengas problemas,
Tú tienes que ayudar a aquel que tiene el problema y tú quedarte con tu problema y cargar con el problema del otro. Amén. Y miraba una foto y me hacía mucho reflexionar y tocaba mi corazón. Porque esa foto era un hombre que estaba todo acuchillado, lleno de cuchillas, como problemas, golpes. Y había una jovencita con un golpe de cuchillo aquí. Y a pesar, ese hombre que estaba lleno de cuchillo, que estaba acariciando la herida a esta joven y estaba tratándole de sanar esa herida, a pesar que él estaba lleno de cuchillos. Santo. Y eso es un pastor. Eso es nuestro pastor. Gloria a Cristo. Que a pesar que él no te diga sus problemas, él es un hombre que tarde o temprano puede tener problemas. Que a pesar que él no te diga que le duele un pie, a él le puede doler un pie o la cabeza. Porque él es un hombre, un ser humano como tú y como yo, pero sin embargo, él da su vida por nosotros, por sus ovejas, dice la Biblia. Y hoy en día, pues el pastor no está y me regocijo en eso, porque él se merece un descanso. Amén. Y espero que todos ustedes también lo entiendan de esta manera. Amén. Porque tanto como usted necesita un descanso, nuestro pastor también necesita Amén. un descanso. Amén. Damos Amén. gracias a Dios entonces. Gloria sea a Dios. Y espero que esta palabra sea de gran regocijo para su vida. Bendito Dios. Y sea de rema, que sea algo que esté en su corazón, que no se vaya, sino que se quede para que usted sea victorioso en esta vida. Amén. Amén. Eso es lo que un pastor enseña. Cada vez que un pastor enseña y dice, no, yo quiero que usted sea victorioso en su vida, es porque él sabe que hay victoria en la palabra. El problema es que el pueblo no escudriña la palabra de Dios. El pueblo está acostumbrado a venir, escuchar, irse y bye bye. Pero dentro de su casa las Biblias tienen polvo, las Biblias están por un lado. Los jóvenes no leen la Biblia, los jóvenes solamente escuchan lo que el pastor dice. Entonces, como el pastor está metido, como el pastor busca, están las corrientes esas en la profundidad de las aguas, él sabe que hay victoria para su vida y él viene y le dice, oiga varón, hay victoria para su vida, pero a usted le cuesta creer que hay victoria porque no lee la palabra. Santo. Entonces viene la incredulidad y dice, pero ¿cómo este hombre me viene a decir a mí que hay victoria en mi vida si yo estoy pasando por un problema? Pero si leyera la palabra, si usted escudriñara un poquito más la palabra y no se acostumbrara o no se conformase con lo que usted viene a escuchar aquí, créame que cuando un pastor o un ministro viene y le dice, hay victoria para su vida, usted dice amén. Amén. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero no es el tema. Gloria a Cristo. En nombre de Jesús. Dios sabe lo que hace. Amén. Bendito Dios. Vamos a ir con el tema porque si no me voy a salir del tema y voy a predicar esto que me salió. No sé por qué. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema titulado Naciste con propósito. ¿Puedo dar un Aleluya. amén? Amén. Amén. Naciste con propósito. Quiero que presten mucha atención a esta palabra. Quiero que presten su corazón, que abran su corazón. Dice la Biblia que cuando Dorcas escuchaba a Pablo, dice, prestaba tanta atención que aunque ella no entendía, Dios le abrió el corazón y el conocimiento para entender la palabra y así poder conocer al Dios vivo de la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, 26. Capítulo 1, versículo 26, perdón. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Papá. Santo. No lo han prendido allá, espera. ¿La leo yo? Ya toca lo de Entonces di- Gloria sea a Dios. Vamos a leerlo aquí porque el micrófono pues está un poquito dañado. Amén. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Está en el screen, hermano? Amén. Amén. Todos sigamos la palabra. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. El libro de Génesis, vamos a empezar por ahí. El libro de Génesis donde relata este acontecimiento, ¿verdad? Este libro de Génesis en griego significa orígenes. Y cuando vamos al hebreo,
quiere decir principio. O sea, es el principio de todo, ¿verdad? Y este libro, Génesis, es uno de los 5 libros que se le atribuyen a Moisés como el escritor original de él. No hay nadie que pueda negar eso. Ahora bien, este libro, cuando fue escrito durante el éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Ahora bien, ¿cómo fue escrito este libro? Este libro fue escrito por pura revelación divina, hermanos. Amén. Esto es teología, esto es enseñanza, esto es cosa que usted debe de entender, aprender cómo fue que existió el libro de Génesis. Porque nadie puede venir a escribir si Dios no se lo revela. ¿Cómo va a entender los orígenes del principio de la tierra o el principio de cómo empezó todo si no se lo reveló el Dios Todopoderoso? Amén. Entonces vemos que Dios le dice a Moisés por revelación divina que en el principio Él crea los cielos y la tierra. Y le dice, y Moisés, y la tierra estaba desordenada y vacía. Quiero que se lo imaginen, como Dios diciendo a Moisés, Moisés, cuando yo creé los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu mío se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, hay una traducción que dice que el espíritu de Elohim, que me encanta eso, Amén, y lo hablaba con mi hermano, amén, aleluya. que el espíritu de Elohim o el Ruach HaKadosh, como se le llama en hebreo, que es el Espíritu Santo, amén, dice que se incubaba sobre las aguas. Aleluya. Y me llama mucho la atención eso, porque esa palabra incubar, hermanos, mira lo que quiere decir. Incubar es que criaba con cuidado, que acobijaba, apreciaba y abrigaba a lo que acababa de nacer. Santo, qué lindo. Dice que se movía suavemente de un lado a otro al Bendito Espíritu Dios. Santo, dándole calor a aquello que acababa de acontecer. Aleluya. Aquello que Dios Todopoderoso le había dicho, hágase los cielos y la tierra. Pero como estaba desordenada, como acababa de nacer como un pollito, tenía que haberle dado calor al Espíritu Santo. Dice que lo acobijaba, lo apreciaba y lo abrigaba, dice. Qué lindo. Y así sucesivamente, Dios le fue revelando a Moisés por inspiración divina, bendito sea Dios, que todas las cosas fueron hechas por su palabra. Esto es un relato para que entendamos el libro de Génesis y por qué llegó al hombre. Todas las cosas fueron hechas por su palabra. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo dije sea la luz y fue la luz. Y es verdad, tú vienes a la Biblia y dice que Dios dijo sea la luz, en Génesis capítulo 1, versículo 3, y fue la luz. Luego le dijo Moisés, por mi palabra dije, reúnanse las aguas y se haga la expansión y la expansión vaya para arriba, y a esa expansión le llamé cielo. Luego Moisés, yo dije, reúnanse todas las aguas y salga lo seco, y a las aguas yo, Dios, le llamé mares, y a lo seco yo, Dios, le llamé tierra. Aleluya. Y Moisés escribiendo ahí, escribiendo. Y Dios le sigue revelando por inspiración divina a Moisés todo lo que hizo por medio de su palabra. El Señor hizo los animales, el Señor hizo los monstruos marinos, las aves, las bestias, los animales, hasta que llegó al hombre. Aquí hay un punto muy importante. Dios le revela a Moisés que el hombre no fue producto de la palabra hablada, sino fue producto de sus propias manos. Amén. Amén. Sí, Señor. Todo fue producto de la palabra hablada, porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso cuando usted manda una palabra o usted declara una palabra en su vida, yo no soy perdedor, yo soy victorioso, porque así lo dice la palabra. Mi hijo, aunque lo veo en malos caminos, en el nombre de Jesús te voy a ver aquí, porque a nadie me miraba a mí aquí cuando yo andaba en las barras, cuando yo andaba borracho, cuando yo andaba drogándome, nadie me miraba aquí. Llamando las cosas que no son. Pero mi esposa, mi suegra y todos los que oraron por mí, sí me miraban aquí, y hoy en día aquí estoy. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Es el poder de la palabra. Entonces Dios le dice a Moisés, todo fue hecho por producto de mi palabra hablada. Pero cuando llegué al hombre, el hombre no fue creación
creación por mi palabra, sino fue hecho de mis manos, creativas. Por eso vemos que en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra. Y dice el 26, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hermano, nótese usted ahora que después que Dios crea todo por su palabra, hace al hombre y cierra la creación. Automáticamente cerró la creación. ¿Por qué? Porque había terminado todo. Pero Dios, hermanos, lo más precioso de toda la creación, de toda la galaxia, de todo lo que Él hizo, fue el hombre. Amén. Lo más precioso que Dios ha hecho ha sido usted. Amén. Usted puede ver los árboles tienen vida, las plantas, los animales, el agua, todo lo que Dios hizo tiene vida, porque Dios es Dios de vivos. Pero cuando llegó al hombre, Él se esmeró más y lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y fue lo más precioso y lo más hermoso que Él hizo. Gracias, Señor. Nadie en la creación, Dios ha hecho a alguien con la inteligencia de pensar, de elegir, de demostrar sus sentimientos, de poder reír, llorar o amar. A nadie. Es solamente usted, porque usted ha sido la mejor creación que Él hizo. Amén. Por eso es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Pero si tú estás entendiendo esto, dile al que está a tu lado: tú eres la creación más hermosa que existe en todo el universo. Soy la creación más hermosa. Tú eres la creación. Yo no sé si tú te lo crees o no. Amén, amén. Ahora bien, aquí empezamos. ¿Por qué naciste con propósito? Dios no había creado al hombre. No lo había creado. Y Dios ya le había asignado un propósito. Amén, aleluya. Sí, Señor. Dios le había asignado un propósito. Dios viene, hace los cielos, la tierra, hace el cielo, pone los mares en su lugar, la tierra, saca los animalitos, pone los animales del campo, las bestias, todo. Después que hizo Él todo, crea al hombre. Y antes de crearlo, dice: lo voy a crear con un propósito. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios creó a Adán? El propósito, dice la Biblia, que era que él señorease de todo lo que Dios había creado y que disfrutara no solamente de todas las bendiciones que Dios le había dado, sino también de su presencia. Sí, Señor. Caminar juntamente con Él, hablar con Él, disfrutar cuando Él llegaba, cuando le decía: Adán, 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 ¿dónde estás? Adán, aquí estoy, Señor. Y caminaban juntos, Aleluya. disfrutaban, hablaban. Eso, para eso lo hizo el Señor. Para eso lo hizo el Señor. Dios nunca hizo al hombre para que se saliera de su propósito. En ningún momento. Dios nunca hizo al hombre para que el hombre sufriera tampoco. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que la voluntad de Dios para con el hombre es buena, agradable y perfecta. Y que sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, para darnos ¿qué? El fin que esperamos. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Por eso fue que Dios lo hizo. En ningún momento el hombre fue creado para sufrir, hermano. En ningún momento, mira, el hombre vino por accidente. Hoy en día se escucha: fue un accidente. Mentira. Usted no ha sido un accidente. Nadie es un accidente. Nadie viene a este mundo por error. Nadie se equivoca en este mundo. Amén. Santo eres. Tampoco usted no es una persona que no vale nada. Usted no es un cero a la izquierda. Usted no es algo que como un eslabón perdido. No, al contrario. La Biblia dice que usted en las manos de Dios es una joya preciosa. Amén. Una perla con mucho valor, que no hay oro, plata ni la joya más preciosa hecha en este mundo que pueda pagar
demuestran lo que usted vale. Amén. Sangre de Cristo. Usted es una persona amada por Dios. Mira el valor que usted tiene. Que no hay nada en este mundo que pueda comprarlo. Santo. Nada. Ni el dinero, ni el oro, ni la plata, ni la joya más preciosa y más valoruda de este mundo, más, que vale más. Nada, solo la sangre del Cordero de Dios. Amén. Esa sí nos compró, dice la Biblia. Esa sí nos compró. ¿Por qué, hermano? Porque usted nació para un propósito. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Santo. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las Aleluya. naciones. Alaba. Gloria a Cristo. Todos nacemos con un propósito en esta vida, hermano. Amén. Todos. Cuando Dios llama a Jeremías, Dios le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando Dios le dice eso a Jeremías, ya era un niño. Y Dios le dice: mira, Jeremías, tú estás aquí por mi voluntad y para hacer mi voluntad. Amén. Porque antes de que naciese yo te elegí y puse un propósito, yo deposité un propósito en tu vida. Aleluya. Para eso tú vas a la tierra. Para eso tú vienes a vivir aquí. Porque tienes un propósito en tu corazón. Tú tienes un propósito en tu espíritu, el cual Dios depositó y el cual tú tienes que cumplir en esta vida. Amén. Para eso Jeremías nació, hermano. Ninguna persona aquí nació para ser un ladrón. Ninguna persona aquí nació para ser una prostituta, un borracho, un homosexual, un drogadicto. Mentira del diablo. Esa es la mentira que el enemigo ha puesto para sacarnos del propósito divino. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde me encontraba yo? Pero ese no era mi propósito. Mi propósito es el que Dios ha puesto en mí y el que Amén, estoy haciendo amén, ahora. Aleluya. Gloria a Jesús. Ese no era mi propósito. Mi propósito no era de que yo llegara y fuera un matón, un ladrón, un hechicero, un brujo. Ese no fue el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Porque todos ustedes y yo, antes de venir a esta tierra, usted fue depositado algo en su espíritu para nacer aquí, para que lo cumpliera. Usted nació para hacer la voluntad de Dios. Usted nació para anunciar las buenas nuevas de la palabra. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Ir y predicar por el mundo el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Y yo buscaba por qué ya ha sido condenado, Señor. Juan me lo revela. Si leemos la Biblia, nos la va a revelar. Juan dice: ha sido condenado porque no ha creído en aquel que vino por el Padre, sino que amó más las tinieblas antes que la luz. Santo. No es que Dios te condene, uno mismo se condena, las puertas están abiertas. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesús. Amén. El único que lleva al Padre Gloria a es el Hijo. Amén. Entonces, si la puerta está abierta y te dicen: este es el camino, pero tú amas más las tinieblas, te condenas solo. Y esa es la condenación. ¿Y sabes qué? La condenación, más que el infierno, es haber rechazado al Hijo. Eso sí va a doler. Eso sí va a doler. Porque no hay nada peor que rechazar al Hijo. No lo comparo con el infierno. No. Es rechazar al Hijo. Aquel que murió y pagó por nuestros pecados. Usted nació para ser la sal de este mundo. Jesús mismo dijo: vosotros sois la sal de este mundo. Amén. Nosotros nacimos para ser la luz en medio de estas tinieblas. Amén. Vosotros sois la luz, dice Jesús. También nacimos para ser embajadores del reino. Amén. También nacimos para ser hijos y hijas de Dios. Amén.
Nosotros no nacimos para hacer cualquier cosa como el mundo se lo quiere hacer de ver a toda la gente. Usted no nació un perdedor, usted es un victorioso. Amén. Usted nació con un propósito el cual lo tiene que escudriñar y ejercer. Lo tiene que revelar. Dios tiene que decirle a Dios: revélame, Señor, el propósito por el cual yo estoy aquí y el propósito por el cual tú me trajiste a esta iglesia. ¿Cuál es el propósito que tú tienes con mi vida? El propósito de Dios no es que andemos como corderito de iglesia a iglesia. Ese no es el propósito de Dios. Afirmando y crecer. El propósito de Dios es ponerte en una congregación, en una doctrina, de buena doctrina, donde vean a Jesucristo como el centro de la predicación, como su Salvador, como Dios Padre y el Espíritu Santo, y crecer en Él. Para Él formarte al propósito que le llamó. Amén. Ese es el propósito. Ahora bien, que nada pare el propósito por el cual naciste. Que nada pare el propósito por el cual naciste. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo hablando. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Mire de dónde usted ha sido apartado. Usted aquí no está por casualidad. Usted no está aquí porque usted quiso venir a la iglesia. Usted no recibió a Jesús porque usted dice: ah, no, yo voy a recibir a Jesús. No. Usted ha sido apartado desde el vientre de su madre. Amén. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre. Según la escritura, dice que el apóstol Pablo venía de apedrear a un hombre que se llamaba Esteban. Ese hombre fue el primer mártir de la iglesia. Hombre que murió por el evangelio. Hombre que dio toda su vida por proclamar a Cristo, por enseñarle a esa generación, a esa secta de los fariseos y los saduceos, que Jesucristo era el camino, que Jesucristo era la verdad, que Él era el Mesías. Cuando Él decidió enfrentarlos y decirles la verdad, pues lo llevaron afuera y lo apedrearon. Y Pablo era uno de ellos, de los que estaba presente ahí, era partícipe del hecho del homicidio que se había hecho en ese día. Pablo pertenecía a una de las sectas más rigurosas de Judea, que eran los fariseos. Él mismo dice: yo era celoso, y todos mis contemporáneos, no había uno como yo. Yo era fariseo de fariseos. Después de que este hombre había participado en el asesinato de Esteban, dice la Biblia que aún respirando amenazas y muerte, dice que iba hacia Damasco a buscar a los cristianos. Porque él era de la secta de los fariseos, pero no creía en Jesús, sino pensaban que Jesús era un impostor, uno que se había revelado, un mentiroso, y uno que había venido a hacer una secta más. Y él iba molesto, respirando todavía amenazas de muerte, cuando la Biblia dice que llegando hacia Damasco, dice que de repente vio una luz más resplandeciente que el sol, y lo puso en medio, alrededor de él, y él cayó a tierra, dice. Y dice que en lengua hebrea le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Rápidamente el apóstol Pablo, que antes era Saulo, le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Santo. Nótese bien que este hombre venía de ser partícipe de un homicidio. Iba a Damasco a buscar más cristianos para apresarlos, golpearlos y llevarlos a Jerusalén.
se le aparece Jesús y ahora él me dice en Gálatas que desde antes de que él naciera Dios ya lo tenía predestinado para que él buscara su presencia. Amén, sí, Señor. Donde usted esté, cuando la palabra llega, usted puede estar en una barra, que el propósito en su vida está, Dios lo va a traer aquí. Amén. Y eso me muestra el apóstol Pablo. Le dice Dios, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me aparecí a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has hecho. Aleluya, santo. Pablo, hermano, Pablo era un hombre fariseo de fariseos, pero cuando tuvo un encuentro con el Dios vivo, él descubrió su propósito. Dice la Biblia que no consultó carne ni sangre. Él se apartó 3 años y agarró la Biblia esos 3 años y comenzó la Torah, porque en ese tiempo la Torah, y comenzó a buscar para ver si era verdad todo lo que se hablaba de Jesús, si era el cumplimiento de él, y por revelación, dice divina, a él le fue mostrado que Jesús era el Mesías. Amén, santo. Y después de ser un fariseo celoso de la ley, ahora pasó de perseguidor a ser perseguido. Aleluya. Bendito. Porque Dios. ahora formaba parte del cuerpo de Cristo. Ahora nótese bien. Pablo nunca dejó que su propósito fuera detenido. No hubo nada que detuviera al apóstol Pablo para cumplir el propósito por el cual Jesús se le apareció y le dijo, ahora te pongo por ministro y tú sabes que te escogí desde antes en el vientre de tu madre. El propósito que Dios ha puesto en tu vida, tú no permitas que la televisión, tú no permitas que tu problema, tú no permitas que el chisme, tú no permitas que la enfermedad pare lo que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Si nos vamos a tiempos contemporáneos, yo digo que ahora el cristiano le duele una uña y pega gritos. El frío detiene a la cantidad de hermanos que no vinieron hoy para su propósito, el frío. El propósito es parado por algo tan insignificante. Amén. Si Pablo estuviera en estos tiempos, ¿qué diría Pablo de la iglesia de hoy? La Biblia dice que Pablo nada lo paró, aun cuando todos los días le mandaban amenazas de muerte. Imagínense que si a nosotros nos dicen que nos van a matar y venimos aquí a la iglesia, no venimos. Rápidamente para nuestro propósito. No, yo me voy. Y Pablo todos los días era perseguido porque él se dio cuenta que su propósito era predicarle a los gentiles. Y él no, ni la amenaza de muerte, más bien él decía el morir para mis ganancias. Aleluya. Bendito Dios. Nada paraba el propósito de Pablo. Él pasó a ser perseguido. Todos los que antes eran de su generación, todos aquellos que estaban a favor de él, todos aquellos sacerdotes que le dieron carta para ir a agarrar a todos los cristianos, para golpearlos, meterlos presos, si los tenía que matar, los matara. Ahora esa gente perseguía a Pablo para matarlo. La Biblia dice, gloria sea a Dios, que estuvo preso. 3 veces fue golpeado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragó en el mar, estuvo en peligros en el desierto, estuvo en peligro con los falsos hermanos, porque habían judíos que se metían falsamente para poderlo apresar. Santo. Dice que tuvo desvelos, hambre, sed, desnudez, pero nada paró su propósito. Aleluya. Nada paró su propósito. Bendito Dios. Él entendía que su propósito por el cual estaba en esa tierra era hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Por qué Dios te trajo aquí? Sangre de Cristo. ¿Por qué tú naciste? No nacimos para
estar en esta tierra, sufrir en esta tierra y pasar y dejar una generación. No. Si la Biblia dice que todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Amén. Pero el propósito que Dios puso en tu vida es el que ahora tú tienes que escudriñar y tienes que Dios te lo tiene que revelar para que lo pongas a actuar en la iglesia, no sé, en el ministerio. Quién sabe, aquí hayan miles de evangelistas, pero no sabe su propósito. La hermana hablaba sobre el don de sanidad. Es el propósito de ella. Dios puso y depositó en ella que el propósito de ella es glorificar a Dios con la sanidad. Porque no es el hombre que sana, no es la mujer que sana, es el Dios Todopoderoso. Él es el que sana. Él es el que se lleva la gloria. Sí, Señor. Ahora bien, ¿qué hizo él? Depositar un propósito en su vida para que ella ahora, ¿qué tiene que hacer? Ejercerlo. Sí, Señor. Por la fe, amén. Ejercerlo. El propósito que te puse, lo tienes que ejercer. Eres evangelista, sale a evangelizar. Eres predicador. Hoy en día los predicadores predican en las iglesias nomás, pero afuera no. Eres pastor, prepárate para pastor. Alaba. Eres profeta, busca más a Dios para que te dé profecía de verdad. Pero cumple tu propósito. Jeremías, alaba. Eres maestra, esfuérzate para enseñar bien. Escudriñando la palabra todos los días para ver si lo que dices así es. Ese es el propósito por el cual venimos. Sí, Señor. Cumple tu propósito para que dejes un legado en tus hijos. Para que el pequeño que viene en camino, gloria sea a Dios, vea el propósito que Dios ha puesto en su vida y diga, yo quiero también ese propósito. Amén. Ese es el propósito, hermanos. Que nada nos robe el propósito. Pablo entendió que si tenía que dar su vida por el propósito, él daba su vida por el propósito. Y es más, antes de morir, él le dijo a Timoteo, él dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla. Antes de morir. O sea, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Qué lindo es decir así y sentirse satisfecho. Amén. Y decirle a Dios el día que partamos, porque nadie sabemos aquí si mañana, pasado o en un par de horas. Aquí nadie sabe cuándo se va a morir, solo Dios. Y decirle a Dios, Señor, el propósito por el cual me pusiste en esta tierra, lo Fue cumplí. cumplido. Ahora Aleluya. por lo demás, me espera la corona, gloria a Dios, de justicia, la cual el Señor juez y justo notará en aquel día a todos y más a los que aman su venida. Amén. Ese es el Aleluya. propósito. El apóstol Pablo iba dispuesto a morir. Un hombre que pasó toda su vida en cárcel y estando en cárcel no lo detuvo la cárcel para seguir con su propósito. Escribía a Timoteo, escribía a los de Gálatas, escribía a los de Efesios y ahí estaba y cuando decía, no estoy en carne pero sí estoy en espíritu. Así que ustedes tienen que hacer lo que les mando. Aleluya. Gloria a Dios. No perdió su propósito, sino que siguió. Hermano, que nada para el propósito de tu vida, hermano. Llévate esta palabra en tu corazón, que tú eres un propósito de Dios. Tú no eres un cero a la izquierda, tú vales mucho, demasiado. Sangre tuvo que poner Jesús para poder comprarte y limpiarte. Somos un propósito de Dios. Y dispongámonos, hermanos, a descubrir ese propósito. Dispongámonos a venir más y escudriñar más la palabra, a buscar más de Dios, a estar más en intimidad con Él, a orar más, a venir a la iglesia, que nada nos pare, hermano. Tenemos 6 días de trabajo y no dejamos de ir al trabajo. Un día de iglesia y dejamos de venir a la iglesia. Gloria a Dios. Y que ese día nadie te lo pare. Que no sea Satanás, hermanos,
el causante de desviar el propósito por el cual Dios te puso. Porque cuando el enemigo escuchó que Pablo tenía un propósito, él no se quedó con los brazos cruzados. Rápidamente le mandó problemas. ¿Qué hizo con Adán? Oh, Adán, te pongo sobre todas las cosas. Tú eres ahora hecho por un propósito para que señorees en todo. Engañó a la mujer llegó a Adán, comieron del fruto, fueron fuera de lo más precioso que Dios le había dado, de las bendiciones que Dios le había puesto. Seamos sensibles, seamos, dice la Biblia, astutos como la serpiente y mansos como paloma. Astutos, oye, ¿qué me está parando por yo escudriñar la palabra? ¿Por qué? Ahí voy a descubrir mi propósito. Fíjate, aquí voy a descubrir mi propósito. ¿Qué me está parando para ir a la iglesia? El calor, el frío, la nieve. ¿Qué me está parando? El carro, llamo a un hermano. O me vengo en bus. ¿Qué me está parando de reunirme con los hermanos en otro lado? ¿Qué me está parando de buscar a Dios? ¿Qué me está parando? El propósito, hermano. Tienes que velar tu propósito por el cual naciste. Jesús, el ejemplo, como yo siempre digo, el ejemplo máximo de toda la Biblia. En la Biblia podemos encontrar a un Moisés, a un Enoc, a un Josué, todos ellos con propósito. Harman, ¿fueron perfectos? No. Hicieron errores, pero no dejaron que ese error parara su propósito. No dejaron que ese error parara lo que Dios había puesto en su vida. Sino que siguieron adelante, se levantaron, siguieron, buscaron de Dios y cumplieron y llegaron a la meta. Por eso es que hoy en día están aquí. Dice Hebreos, por la fe llegaron a su propósito. Y Jesús fue nacido para un propósito divino. Jesús en su ministerio terrenal, él sabía el propósito por el cual el Padre lo había puesto aquí. Jesús sabía que él tenía que cumplir el propósito de Dios en su vida. Jesús sabía que él tenía que morir, pero todavía no era su hora. Jesús entendía, si él mismo dijo que desde antes de la creación, él ya había dispuesto su vida para venir a encarnarse en un hombre como nosotros y como usted, bendito sea Dios, y pagar por nuestro pecado. Porque Amén. él ya venía con propósito, usted viene con propósito, hermano. Amén. Quiero que se vayan con esta palabra hoy. Quiero que sientan este año que viene, que busquen su propósito. ¿Por qué? Van a ser bendecidos. Va a haber cosas grandes para su vida. Amén. Dios no quiere que todo el mundo nos mantengamos sentados. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la obra de Dios. Amén. Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, 9. Dice así. ¿Lo tiene, hermano? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. 8, 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Preso suyo, imagínate, estaba preso por causa del Evangelio. Y ni así él paró su propósito. Él siguió. Sí, Señor, aleluya. Somos hijos de Dios y tenemos un propósito en esta vida. Amén. Háblale al vecino. Sí. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Amén. Dios quiere que nosotros como propósito le hablemos a nuestros vecinos y digamos, Señor. hay un Cristo que murió por ti y un Dios que te ama. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, no te avergüences de Dios. Dice la palabra que la palabra de Dios es vida. Y dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo, porque es palabra de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Amén. Es como que está diciendo, métete. ¿Quién se quiere meter a un problema? O a una aflicción. Pero bendito sea Dios. Preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y el otro,
el 9, varón, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ninguno de nosotros aquí está porque yo soy bueno. Ninguno de aquí nosotros está porque yo no tomaba, yo no fumaba, yo no era un borracho, no era un drogadito. No. Nosotros somos malos y muy malos. Él es bueno. Amén. Y dice que por nuestras obras no estamos aquí. No. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Le he mostrado por la palabra que usted es un propósito, hermano. Cada vez que yo predico me gusta enseñar. Me gusta que la persona se vaya convencida, no por mi palabra, sino por lo que está escrito en la Biblia. Y entonces, como yo sé que muchos no leen por el afán del tiempo, entonces me gusta mostrarles para que digan, wow, es verdad, yo soy un propósito. Fíjate, voy a buscar mi propósito ahora. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Ahora, cuando tú vayas en oración, con tu boca callada, dile, Señor, ¿cuál es el propósito que tú quieres que haga? Amén. ¿Cuál es el propósito que tú pusiste en mí? Que tú depositaste, porque yo soy tu vasija. ¿Cuál es el propósito? Enséñamelo, muéstramelo, háblame. Revélamelo, dame una visión, un sueño. Dime algo. Dios te va a decir el propósito. Amén. Y cuando tú tengas el propósito, vela en cumplirlo. Y si el propósito es parte de esta iglesia, preséntate a tu pastor y dile, pastor, el hermano Harman dio una prédica, habló del propósito, oré al Señor, Dios dijo que el propósito era estar aquí con usted, servir en esta área, algo, y se lo presenta. Y entonces el propósito comienza a fluir. Y después usted tiene que cuidar que Satanás no pare su propósito, porque para eso usted nació en esta tierra. Para ser parte del propósito de Dios. Hermanos, puestos de pie. Santo. Aleluya. Todos tenemos un propósito. Diga, yo soy un propósito. Diga. Yo soy un propósito. Créaselo. Usted es un propósito. Dios es bueno. Todo el tiempo. Yo no sé cuántos entendieron esta palabra. Yo espero en Dios y en mis oraciones que esta palabra haya llegado, mira, a lo más profundo de tu corazón. Sin gritos, pero con el poderoso mensaje. Amén. Suavecito, pero profunda como la espada. Amén. Espero que se hayan ido llenos, entendidos ¿Qué? con esta palabra. Amén. Usted vale mucho. Amén. Dígase, yo valgo mucho. Valgo mucho. Y soy un propósito de Dios. Puesto en esta tierra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Somos un propósito. Para Dios. Y allá afuera hay más personas con propósito. Amén. Lo que el diablo los tiene cegados, pero para eso estamos nosotros, para alumbrarlos. Porque Jesús dijo, Ay, Señor. ustedes como propósito sois la luz de este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siento a Dios. Amén. Yo siento a Dios. Yo no sé si usted lo siente. Gloria, Yo lo gloria, siento. gloria. Yo estoy seguro que esta palabra ha penetrado su espíritu. Yo lo siento. Ha penetrado su espíritu. Y usted que pensaba que no valía nada, usted que pensaba que era un cero a la izquierda, usted que pensaba que nadie lo amaba, no, Dios lo ama. Amén. Y vale mucho. Amén. Amén. Vale demasiado. Demasiado vale. Porque usted es el propósito de Dios. Amén. Él lo engendró. Él engendró a cada uno de nosotros. Él nos dio nueva vida. Él depositó su Espíritu Santo en su interior. Amén. Hijo de Dios. Gracias, Señor. Para que seamos ese propósito. Aleluya. Ese propósito
caminando. A donde quiera que vayamos, digan, ahí va el propósito de Dios. Aleluya. Sí, Ahí va ese Señor. propósito. Oh, santo, santo, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Habla con papá y dile, Sí, en Jesús. este momento, cierra tus ojos, abre el corazón y habla con papá y dile, Padre, Padre. aquí estoy, dime mi propósito. Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, el propósito que tú has puesto, Señor, en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Danos la fuerza, la sabiduría Gloria y la a Dios. gracia, Señor. A Gracias, cumplir, Señor. Padre, con ese propósito, Gracias, Señor. mi Dios. Bendito Dios. Vamos, Aleluya. vamos, busca tu propósito, vamos. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero conformar. Gracias, Jesús. He probado y quiero más. Y quiero más. Sí, Señor. Aleluya. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Aleluya. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya. Sí, Jesús. Quisiera saber si hay alguien aquí que quiere abrirle el corazón a Jesús y decirle, Jesús, quiero ser parte de ese propósito por el cual estoy en esta tierra. Alguien que no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, y en esta mañana diga, Señor, aquí estoy. Te quiero recibir como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi alma. Y quiero ser parte del propósito divino por el cual estamos en esta tierra. ¿Hay alguien aquí que no es cristiano, que no ha aceptado a Jesús como su Salvador? Y diga hoy, quiero a Jesús en mi corazón. ¿Hay alguien aquí que lo quiera? ¿Hay alguien aquí que quiera experimentar ese gozo, ese amor, ese deseo, ese fuego, esas corrientes de agua viva en nuestro espíritu? ¿Quiere experimentar eso? Gloria a Dios. Había un señor, yo fui a ver a un líder un carro, y había un señor. Dios hace todo increíble. Amén. El que me iba a vender ese carro era cristiano. Y él no sabía que yo era cristiano y me dice, mira, cuando agarres este carro y te bajes de la iglesia, te bajes del carro y vayas a la iglesia, Bien vestido. te vas a ver bonito. Bien vestido. Porque mi espíritu me da testimonio que tú eres hijo de Dios. Porque hay paz. Aleluya. Y yo le digo, ¿cómo tú sabes que yo soy cristiano? Porque el espíritu me da testimonio. Yo siento paz cuando tú llegaste al lado mío. Aleluya. Y este hombre, nos gozamos ahí, lo acabamos de conocer ni 20 minutos y llega otro hombre y nosotros afuera, porque yo le estaba mostrando mi carrito para dárselo en vez del otro carro y poner más. Y llega un hombre ahí, de la calle, pero ese era su día de salvación. Aleluya. Yo me gozaba. Ese hombre, para no hacer el cuento muy largo, aceptó a Jesús Gloria a Cristo. y decía, yo siento algo en mí. Aleluya. Después de que hicimos la oración y le dijimos, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí. Jesús, te acepto como mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu espíritu entre. Apártame de las drogas, del alcohol. Dame vida. Santo eres. Hermano,
Tú no entiendes esto todavía, pero es Dios quien te ha dado nueva vida, muchachos. Aleluya. Es Dios quien te ha dado nueva vida. Y Él decía, tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. Porque cuando Dios llega a tu vida, saca toda la podrición, la basura de este mundo y te muestra por el propósito que has estado aquí en esta tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, porque tu justicia y tu verdad, yo mi vida quiero adorar, todo lo que soy, todo lo que siento te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que se quiera reconciliar con Dios? ¿Hay alguien que quiera decirle, Señor, quizás no entendí mi propósito, me extravié, me fui por un lado, cometí errores, pero, ¿sabes? Me quiero reconciliar contigo y quiero volver a ese propósito por el cual tú me hiciste un llamamiento santo. ¿Hay alguien que se quiera reconciliar con Dios? Si no quiere pasar al frente, no pase. No pase. Porque a veces nosotros pensamos que el pasar al frente es vergüenza. No. Vergüenza el diablo porque usted está repitiendo. Pero si es así la cosa, dígale ahí, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Me arrepiento de haberme alejado de tu presencia haberme alejado de tu presencia y de haberme extraviado, Señor, y de haberme extraviado y de no seguir y de no seguir el propósito por el cual usted me llamó. Ahora, mi Señor, Ahora, mi Señor, me reconcilio contigo me de reconcilio corazón contigo de corazón y te pido y te pido que ese depósito que pusiste en mí que ese depósito que me pusiste en mí ayudes me ayudes ahora a cumplirlo. ahora a cumplir. Apártame del mal, apártame de la tentación y de los lazos del enemigo. Me entrego en tus manos Me entrego en tus y que manos tu Espíritu Santo y que tu Espíritu me Santo guíe te guíe a toda verdad toda y a verdad toda y justicia. a toda justicia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque esta hermosa y santa palabra es un propósito en nuestra vida. Gracias por llegar a nuestra vida. Ayúdanos a cumplir tu propósito de alcanzar a los demás, Amén. a hacer luz entre las tinieblas, Sí, Señor. a ser sal de la tierra. Amén. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito, y si sabemos el propósito, a perfeccionar el propósito, porque tú te mereces todo lo mejor, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque es viva, eficaz y más Amén. cortante que una espada de doble filo. Amén. Penetras tan profundo, Señor, que nos muestras todo a la luz del día, mi Dios. Sí, Señor. Así te pido que como penetraste en mi espíritu, así hayas penetrado en el alma, el espíritu y el corazón de mis hermanos. Y que de ahora en adelante se propongan a cumplir el llamado y el propósito por el cual tú les llamaste, Señor. Como los 12 apóstoles dejaron todo y dieron su vida por cumplir su propósito.
Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por las bendiciones tan lindas que nos das, por tu presencia en este lugar, Señor. No hay nada más precioso que tu presencia en este lugar. Un minuto en tu presencia es lo más bello y lo más valioso. Gracias. Recibe todo como lo grato, Padre. Las alabanzas, las adoraciones, las ofrendas, nuestros corazones sinceros, nuestros espíritus regocijados. Señor, sé que tú eres bueno, dadivoso, bueno y bondadoso, que nos das sin que te pidamos. Pero la verdad yo te digo, gracias por lo que me das, pero yo quiero estar contigo. Es mejor estar en tu presencia que tener oro, plata, que tener carros, casas y no estar en tu presencia, mi Dios. Es mejor. Amén. Pero gracias por lo que nos das, porque tú sabes nuestra necesidad. Mas yo te ruego ahora, Señor, con esta presencia, que sanes a aquel que está enfermo ahora. Amén. Pon tu mano en la parte afectada y en el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno y cuidarnos y ser ese pastor de pastores. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Y no nos queremos ir de tu presencia, de verdad. Yo no me quiero salir de aquí. De verdad, yo no me quiero salir de aquí. Tal vez usted está desesperado por irse, pero discúlpeme, yo no quiero salir de aquí. Ay, ay, ay. Que no diera porque los que están desesperados sintieran esto, Señor. Pero ayúdalos, que son mis hermanos también. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos. Y la iglesia de Jesucristo que te ama, te bendice, dice amén.